es inmediata denuncia a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. O sea, no se puede estar siendo parte de una unidad investigadora, sustanciadora, pertenecer a una parte de la investigación y estar revelando, en este caso, información reservada que incluso entorpece la propia investigación. Aquí vamos a detener un poquito con el tema, no sé si se acuerdan ustedes de los principios constitucionales, de lo que es el debido proceso. El debido proceso dentro de la propia Constitución precisamente nos dice a los servidores públicos que llevamos a cabo investigaciones, como tienen que ver con temas de denuncias, responsabilidades administrativas, con tema de investigación de una falta grave, de una falta no grave, la reserva total de la información y la confidencialidad de la misma. Es precisamente una obligación del servidor público llevar a cabo, de acuerdo a los principios constitucionales, este tipo, en este caso, de situaciones. En el caso de la ley del artículo 93, que es donde se presentan posibles hechos irregulares o la descripción de los presuntos hechos irregulares, tenemos que ver también nosotros la presentación de las pruebas en la denuncia. ¿Qué nos están presentando de pruebas? Porque tampoco hay que entretener a la gente, tampoco hay que entretener al ciudadano si nosotros, de acuerdo a la documentación que se nos está presentando, no causa precisamente una fortaleza para poder llevar a cabo una investigación. Nomás por decirle que se la vamos a hacer, nomás por decirle que le vamos a dar entrada, pues yo creo que tampoco es ético de nuestra parte generar una situación de ese calado. Sin embargo, sí estamos obligados a poder llevar a cabo, de acuerdo a los requisitos de la denuncia, pues una investigación. Si hay desvío de recursos hacia fines distintos autorizados, ¿procede la denuncia? Sí. ¿De acuerdo a qué sentido? De acuerdo a las pruebas presentadas. Si hay irregularidades, captación de recursos, sí. Dice, por la misma conducta se puede sancionar por la vía laboral y la administrativa. Tendríamos que ver y encuadrar cuál sería, en este caso, la conducta de la que podríamos poner un ejemplo en el tema precisamente laboral. Si nosotros hablamos de temas laborales, estamos hablando primeramente en dos momentos. Los temas laborales los lleva a cabo, de acuerdo al ente público también, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón o Tribunal Laboral, para dilucidar temas, en este caso, que tengan que ver con la falta de algún pago, a lo mejor de manera de aguinaldo, que tengan que ver con una falta laboral, como puede ser el caso de un despido injustificado. Y bueno, actualmente se ha estado denunciando o se ha estado presentando demandas en dos vías, tanto en la vía de los tribunales laborales como en la vía administrativa, cuando no se ha generado la cuantificación de, en este caso, de la pensión. Tenemos nosotros un caso en los cuales se tiene esa situación en dos vías. Habrá que ver, de acuerdo a los tribunales y a sus competencias, si resuelve uno u otro de acuerdo a esa situación y en qué manera va a resolver. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dejar aquí 5 minutos, si me dan chance, para tomar agua, estiramos los pies y continuamos. 5 minutos, ¿sale? Gracias. Chicos, vamos a volver en 5 minutitos. Gracias. Gracias.
Habrá denuncias que son también producto precisamente de alguna auditoría. Es decir, si dentro de la auditoría se localiza un posible hecho de corrupción, pues obviamente tendremos la obligación de presentarlo ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Hay denuncias que pueden ser de algún particular, de algún servidor público, de algún ciudadano, obviamente también se pueden recibir y se pueden dar, en este caso, revisar si cuentan con los elementos, poder darles entrada, admisión a esas denuncias y que sigan su trayecto. Es importante que las denuncias cuenten con los elementos de los que ya veníamos hablando con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y obviamente también recordemos que las autoridades pues tenemos la obligación de llevar a cabo las investigaciones. Hay un tema importante dentro de las denuncias, la denuncia y el tema de la coadyuvancia. ¿Qué es la coadyuvancia? Si dentro de un proceso que ya tenemos iniciados se pretende llevar a cabo esa admisión de esa denuncia de acuerdo a los elementos con los que ya se cuenta, pues es importante que también las autoridades, en este caso, pues coadyuven con la autoridad, en este caso, si es una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, se pueda coadyuvar con esa Fiscalía Especializada para poder llegar a una resolución de ese posible hecho de corrupción. Es decir, si fue producto de una auditoría, la coadyuvancia tendría que ver con esa interacción, con esa relación institucional entre ambas para poder llevar a cabo esa investigación, que si me piden información, que de acuerdo a la investigación de la Fiscalía esté la autoridad en la disponibilidad de poder aportarla y obviamente tener esa relación institucional con el ente para poder llevar a cabo esa investigación y se pueda dar, si es que existe ese posible hecho de corrupción, el que se pueda dar ahora sí que la imposición de una sanción. Es importante siempre que coadyuvemos cuando presentamos alguna denuncia, es decir, que colaboremos, que tengamos esa disponibilidad y disposición para que se pueda llegar al esclarecimiento, en este caso, de los hechos de los que estamos hablando. ¿Cómo se lleva a cabo una sustanciación de algún procedimiento relacionado con una falta no grave? No sé si han escuchado hablar ahí de los IPRA o de los expedientes de responsabilidades, que no es otra cosa más que ese expediente que se forma dentro de estas unidades para que se pueda llevar a cabo, ahora sí que de acuerdo a una numerología, de acuerdo al año. Por ejemplo, un expediente de responsabilidad que proviene de una denuncia ciudadana debe tener un consecutivo, uno que proviene de una auditoría y obviamente tiene que tener otro consecutivo. Es importante también el que se puedan ir desahogando cada uno de estos expedientes de acuerdo precisamente al proceso en el que se encuentran, a la temporalidad en la que se encuentran. Esta no se alcanza a ver, pero ustedes ya la tienen allá. Es importante señalar que de todo este recuadro que se señala ahí, no es otra cosa más que cuál es el procedimiento de la denuncia, ante quién se denuncia, cuáles son los requisitos del 93, que ya vimos del tema de la denuncia, cuáles son las autoridades que intervienen también en el tema de la denuncia. ¿Cómo se realiza el turno de una falta no grave de auditoría a órgano interno de control? Como nosotros ya lo veníamos señalando, si depende de una auditoría, pues va a llegar un consecutivo, si depende de una denuncia, en este caso de un ciudadano o ciudadana, pues va a llevar otro control, ¿no? Hay auditorías externas que se pueden llevar a cabo, se pueden realizar, en este caso, de acuerdo a las leyes de fiscalización de cada uno de los órganos, de cada una de las entidades. Si existen por parte de auditorías externas, en este caso, pues se tendrán que analizar los informes y de esos informes que se presentaron por parte de esa auditoría externa de un despacho que las haya realizado, también se determina, en este caso, si hay una falta grave o no grave y también, obviamente, se le da vista a los órganos internos de control y, obviamente, también se revisa, en este caso, si es que es una grave o un posible hecho de corrupción. Maestra, yo una preguntita. Sí, claro. Ok. Dice, tengo una pregunta. ¿Un comité de ética o de equidad de género puede emitir medidas preventivas o restrictivas sin notificar al denunciado de que tratan los agravios en su contra? Bien, a ver, los comités de ética y los comités de equidad, de acuerdo a cómo se le denominan en cada entidad, son entes únicamente preventivos, o sea, son entes que procuran
la capacitación, son entes que procuran el que los servidores públicos estén informados, son entes que procuran precisamente la armonía dentro de la institución, son entes que procuran, en este caso, valores éticos que pregonan precisamente el tema de la moralidad y de las buenas relaciones internas entre los y las servidoras públicas. Recomendaciones como tal, el poder emitirlas, alguna recomendación, si es que le llega un caso al comité de ética, tendría que ser obviamente de acuerdo ahora sí que a la investigación, de acuerdo al comité de ética o de equidad, únicamente una llamada a lo que será en este caso superior jerárquico, pero son entes hechos para prevenir precisamente ese tipo de situaciones, ¿sale? ¿Cómo se realiza el tema de la sustanciación de faltas graves de particulares? No olvidemos que si nosotros, que somos un ente público, tenemos ahora sí que relaciones con personas morales, en este caso pensemos, un ejemplo, alguna empresa que llevó a cabo alguna pues obra, en la que veníamos hablando, del tema del machuelo, por ejemplo, y nosotros dentro de todo lo que la empresa se le instruyó de acuerdo a esa licitación, a ese comité de compras que iba a llevar a cabo una banqueta y un machuelo, y no se hizo ni responsable, y no hizo absolutamente nada de lo que venía en cada una de las actividades a hacerlo, aquí les tengo una situación importante. No solamente es el que la empresa haga las cosas y ahí la vamos a dejar suelta. Como ente público, ya cuando acabe voy. Para eso existen precisamente las revisiones, en este caso de X dirección, como le llamen, de obra, de trabajos públicos. Existen precisamente revisiones físicas con anticipación para ver que precisamente la empresa esté cumpliendo con cada uno de los parámetros para los que fue en este caso electa dentro del concurso, dentro de la licitación, dentro de la adjudicación directa. Entonces, ¿qué trabajo hizo también en este caso la propia dirección que se lleva a cabo el tema de supervisión? Entonces, aquí estaríamos hablando también de que esa empresa pues no va a actuar sola, también tuvo que haber actuado algún servidor o servidora pública. En ese sentido, cuando hablamos precisamente de realizar la sustanciación de faltas graves, en este caso de particulares, pues se tendrá que demostrar que efectivamente en este caso el particular, la empresa, la persona moral recibió tal o cual instrucción para llevar a cabo su trabajo y que dentro de ese trabajo, esas instrucciones, por lo cual hizo el machuelo y no la banqueta para el que fue precisamente electo, cambiaron las condiciones en un dado caso. Pero entonces estaríamos hablando de que también la dirección, la jefatura, el ente encargado de llevar a cabo la supervisión de esa obra que fuera banqueta y no machuelo, entonces, ¿qué trabajo estuvo realizando durante precisamente el trayecto de esta situación? Es importante que cada una de las, pues ahora sí que de las pruebas que se presentan por parte del particular, pues obviamente sean pruebas que cumplan con las características. Ustedes saben que las pruebas, en este caso, las documentales se desahogan por su propia naturaleza, pero también tenemos también testimoniales que pueden ser también precisamente parte de las pruebas que se pueden haber presentado. Pero es importante también que no olvidemos que aunque nosotros llevemos a cabo esta investigación, que proceda a la denuncia, que se dé la sustanciación, que se presente como falta no grave en este caso, y se dé una amonestación, una inhabilitación para el tema de la empresa, un tema de resarcimiento económico para el tema de la empresa, ella también tendrá manera de llevar a cabo, ahora sí que impugnar aquella resolución por medio del recurso de inconformidad. No se alcanza a ver, pero es parte de lo que estábamos ahí conversando, y sí es importante que no perdamos de vista. ¿Qué debemos o a qué le debemos de prestar atención cuando estamos hablando precisamente de las etapas de investigación, de sustanciación, de todo este tema de cuando se ha presentado una denuncia? Nosotros tenemos que estar muy pendientes, pero muy pendientes como denunciantes de nuestro proceso, como denunciantes, pero como autoridad tenemos que estar llevando a cabo una investigación imparcial y legal precisamente de cada uno de los hechos que se nos ha denunciado para ver si de ese momento, de esa situación, de esa denuncia que se nos ha presentado, se llega a calificar como una falta grave o como una falta no grave.
porque de eso va a determinar precisamente a qué autoridad se le va, ahora sí que a turnar, si al órgano interno de control o, en su caso, al Tribunal de Justicia Administrativa, o si encontramos un hecho de corrupción, a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. En aquellos casos en que la autoridad obviamente decida que no hay una responsabilidad administrativa no grave, pues se va a continuar con el análisis ante el órgano interno de control. Pero si te da la responsabilidad grave, como ya lo señalábamos, pues tendremos que irnos precisamente a lo que será, en este caso, el Tribunal de Justicia Administrativa. Y aquí en este recuadro podemos ver que, de acuerdo a un análisis precisamente de condiciones de medios de ejecución y reincidencia, tenemos lo que puede ser una amonestación, una suspensión, una destitución, una inhabilitación y más de una sanción. ¿Hay algunas que se pueden impugnar? Pues sí, se podrán impugnar, pero no todas tendrán la misma forma de impugnación. Algunas serán de ejecución y algunas otras tendrán que ver con un juicio de nulidad. ¿Ante quién se llevará a cabo el juicio de nulidad? Ante la autoridad, en este caso, Tribunal de Justicia Administrativa. Quiero tocar aquí un tema antes de seguir hablando de los particulares que considero importante y que no quiero pasar desapercibido en las responsabilidades administrativas. El Hay una famoso preguntita aquí, conflicto de maestra. interés. Sí, perdón, Viviana, adelante. Ok, es para Wendy González. En el caso de posibles actos o hechos de corrupción cometidos por los titulares del OIC, que son elegidos por el Congreso del Estado conforme al artículo 106, fracción quinta, párrafo 3O de la Constitución Política del Estado de México. Permítame. ¿Me digo otro? Ok. Política del Estado de Jalisco. ¿Quiénes son competentes para conocer de esta denuncia? Bien, en el caso del tema, si es que nosotros, como ya lo señalábamos, cuenta nuestra denuncia con los elementos esenciales precisamente para poder demostrar que el servidor o servidora público del órgano interno de control está cometiendo algún posible hecho de corrupción, está cometiendo alguna falta administrativa, denunciemos precisamente, número uno, ante la autoridad, en este caso la auditoría local, o en su defecto ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, si consideramos que el tema de lo que está, o se puede en este caso señalar, del servidor o servidora pública, del órgano interno de control o de cualquier área de la administración que tenga que ver con un posible hecho de corrupción, denunciamos ante la propia Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Ok, aquí hay otra preguntita. Me dice, ¿cuál consideras que es la alternativa para una restricción de la ley cuando es inevitable realizar alguna acción? Es decir, ejemplo, la ley dice no podrán rebasar el 15% de las adjudicaciones directas, sin embargo, no hay alternativas a la ley que contemple excepciones. Bien, yo creo que también ese es un tema de interpretación, con mucho respeto. El tema de interpretación legal, pues es producto precisamente de los poderes, en este caso judiciales del Estado. Pero la misma norma te está diciendo, no podrá exceder. Entonces, si me preguntas a mí, en lo individual, en lo particular, el puro hecho de la connotación no podrá, ya te está dando una respuesta. Entonces, continuamos. Para agregar un poquito a tu comentario, es relacionado con la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y servicios del Estado de Jalisco, y los invitamos a que participen en la capacitación de esta ley que va a dar el maestro Antonio Mejía, y podremos a lo mejor profundizar un poquito más con este tema. Gracias. Sí. Gracias, Luis. Sí, tenemos que también ser, bueno, ahora sí que como funcionarios tenemos que también ser respetuosos de las competencias que no tenemos, sin embargo, sí podemos dar nuestro punto de vista personal, ¿no? Hay procedimientos especiales correspondientes a las auditorías. Perdón, antes de este tema, iba a tocar un tema que considero importante, que tiene que ver con el conflicto de interés. Que incluso hace un momento señalaba también nuestra compañera en los temas de los comités de ética y los comités de equidad o de igualdad o como se les denomina en cada uno de los entes de conducta. Finalmente, precisamente el tema de conflicto de interés, que es esa posible afectación del desempeño imparcial, es decir, que no estamos siendo ni imparciales ni objetivos con las funciones que tenemos, para poder favorecer, en este caso, intereses personales
familiares o de negocios, tiene que haber que ver con una situación de hecho y de derecho en la que se puede encontrar cualquier servidor público y que no podemos dejar de lado el que no estamos exentos de que esa situación pueda ocurrir. Finalmente, como servidores o servidoras públicos, como ciudadanos, tenemos obviamente relación con N número de personas que muchas veces cuando se trata, pues, de alguna situación en la que tenemos que participar, y yo siempre pongo este ejemplo, cuando participan en los comités de compras, de adquisiciones, en estos temas de los comités que muchas veces formamos partes de ellos y que tenemos voz y voto dentro del comité y que nos hemos percatado de que uno de los participantes precisamente tiene una relación directa con nosotros, inmediatamente generar ahora sí pues la excusa de no poder participar en virtud de no caer en esta situación del conflicto de interés en virtud de las responsabilidades administrativas que tenemos como servidor o servidoras públicas, que efectivamente, como ya lo decía el contador Luis, perdón, se lo van a tocar más adelante en el otro curso, pero sí considero importante que como parte de nuestras responsabilidades demos cuenta de que tenemos que actuar de manera imparcial y objetiva precisamente ante las funciones que tenemos señaladas. ¿Por qué? Porque ahora sí que finalmente tiene que ver también con esos valores éticos, con esa moralidad de la que veníamos nosotros platicando. Y que esto también tiene que ver con un tema preventivo de esa comisión de faltas. Estaríamos previniendo una posible falta administrativa y estaríamos también no incurriendo en este tema del conflicto de interés. Y con este tema que hablo de poder llevar a cabo esta prevención, también de caer en esta falta, pues se pueden implementar algunas acciones que dentro de los propios comités de conducta o de ética se lleve a cabo en algunas charlas de los temas de conflictos de interés. Es importante que también podamos ver los riesgos en los que podemos incurrir si es que nosotros, en este caso del ejemplo que tenemos, no podemos, no vamos a participar, y si decidimos participar, también tener en cuenta los riesgos en los que podemos incurrir. Que tenemos que implementar acciones para que se puedan tomar, ahora sí que criterios, ahora por parte de los integrantes del comité, también es importante. Pero lo anterior no se puede dejar de lado en virtud precisamente de los lineamientos y de las políticas públicas del sistema anticorrupción. Insisto, este era un comentario únicamente que quería realizar y que, bueno, ya se dio la oportunidad de poder platicar. En ese sentido, también es importante que no perdamos de vista nosotros que hay procedimientos especiales que corresponden a las auditorías, en este caso de la Federación, o las auditorías, en este caso, locales. ¿Por qué digo que hay procedimientos que pertenecen precisamente a las auditorías? Existe con cada una de las revisiones que se realizan por parte de las auditorías, que cada uno de los entes a los que pertenecemos son auditados precisamente, que son competentes para investigar y sustanciar cualquier falta, cualquier procedimiento que dentro de la fiscalización se haya dado, pues existe precisamente una conexión entre el ente auditado y la auditoría, que deja además decir que pues de acuerdo a las funciones, pues tenemos que rendir cuentas como entidades públicas que reciben recursos públicos, y es una obligación también de las auditorías auditar a aquellos entes que realizan recursos públicos. Es importante que dentro de este tema de las auditorías tampoco dejemos de lado la situación de que la rendición de cuentas pues existe precisamente por una obligación, y que es una obligación de cada uno de los entes esa misma rendición de cuentas, pero de acuerdo también a una eficacia, a una eficiencia, que son principios que ya veníamos comentando, y que eso también deja de ver mucho de un funcionario público, esa coadyuvancia de poder participar en ese tema. Dentro de las auditorías pueden surgir ese tema de el proceso de responsabilidades públicas, claro que sí, y ahí puede surgir precisamente una posible falta grave, una posible falta no grave o un hecho de corrupción, lo cual deberá ser denunciado si es un posible hecho de corrupción en la Fiscalía Especializada, Combate a la Corrupción, o también en el caso de ser una falta grave, llevarse a cabo ante el Tribunal de Justicia Administrativa, o en su caso también ante la propia órgano interno de control. Tampoco podemos olvidar que dentro de las auditorías
locales, o la federal, la responsabilidad también de poder atender las denuncias, ya sean si cuentan con medios electrónicos o anónimas, o también de manera presencial o por oficio, ¿no? De que se puedan recibir. Es necesario que también sepamos que de todo este proceso, de acuerdo si existe una sanción, una resolución por parte de las autoridades resolutoras, ya de un procedimiento administrativo, pues obviamente también hay recursos a los cuales acudir. Hay recursos en los cuales se puede llevar a cabo, ahora sí que, pues, este tema, ¿no? De poder defendernos, ahora sí que todo ser oído y vencido en juicio, pero también es importante decirles que dentro de esos recursos o esos medios que se pueden presentar, podemos hablar de algunos que prevé la propia ley general, que tiene como objeto precisamente el darle esos elementos para, si se considera alguna posible situación dentro del expediente que se llevó a cabo, también se tenga manera de defenderse el ciudadano, servidor, servidora pública, o en su caso el tema de los particulares de los que estábamos hablando, que pueden ser también personas morales, ¿verdad? ¿En qué consiste el procedimiento de recurso de inconformidad? Que es uno de los primeros. Es un mecanismo de protección para los particulares, los sujetos involucrados en algún procedimiento, donde se solicita, pues, que se presenta ante la misma autoridad ese recurso, y se puede solicitar una aclaración, se puede solicitar que se diga el por qué en ese escrito se calificó de esa manera y no de otra, el que se pueda expresar incluso los motivos de que no sea una falta grave, una falta no grave, incluso puede llegar a resolver la inconformidad de ese recurso en no más de 30 días hábiles. Es decir, es una opción que tiene el servidor o servidora público, que tiene también ese derecho si las autoridades, en este caso, ante las cuales se llevó a cabo la investigación y sustanciación de esa denuncia, no fueron acorde a los principios, en este caso, pues ahora sí que el debido proceso y los principios constitucionales que teníamos. Aquí les dejé también un recuadro para que pudieran ver el trayecto precisamente, si se está de acuerdo, si no se está de acuerdo con esa imposición de ese recurso de inconformidad, si se admite, si cuenta con los elementos, si no se admite, si se considera infundado, esos elementos pues, se desechan y obviamente pues no tendrá razón de ser. Tampoco podemos olvidar que existe un procedimiento que procede como otra cualquier también resolución, y que es obviamente que tiene que ver con esa presunción del responsable o denunciante, o de algún caso, algún tercero perjudicado que haya constado dentro del mismo hecho, y que obviamente serán resueltos por la autoridad. En este caso se desecha, se previene, se admite, y tendrán pues que dar también sus argumentos para ver si es admitido o no. Aquí también los modifica. Este recurso puede dar pie a que se confirme lo que ya se decidió, a que se revoque lo que ya se decidió, a que se modifique lo que ya se decidió, y obviamente continuar el trámite del que tiene. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque hemos estado hablando de las faltas graves, de las faltas no graves, pero no hemos dado un capítulo, así como decir, oye, la falta grave de los servidores públicos, ¿cómo está? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Y cuál puede ser una de ellas? Por ejemplo, las faltas graves, de las faltas no graves, que muchos les digo, hemos platicado, pero que no hemos ahora sí que visto ninguna de ellas. De acuerdo a la propia ley de responsabilidades administrativas, posee dentro de su articulado ahora sí que un catálogo de lo que son las faltas graves, las faltas no graves, y de esa manera se van dilucidando cada una de ellas. Y les digo que trae un catálogo tan bonito que se pueden ustedes echar un clavado como 4, 5 días para ver cuál será la falta grave. Si es cohecho, por ejemplo, que es una de las faltas no graves, dice que es aquel servidor público, ¿sí? El cohecho es una de las faltas graves que incluye nuestra propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que tiene que ver con aquel servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros, o por motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido dentro de su remuneración pública, y que podrá consistir en dinero, valores, bienes muebles, incluso inmuebles, que pueda llegar a tener. Fíjense bien, esa falta grave que tiene que ver con el cohecho es a todo servidor público que exija,
acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o por conducto de un tercero, es decir, que ahí mande un mandadero o alguien que vaya a echarle la mano allá para que le ayude a andar haciendo el negocito, ¿verdad? Entonces ahí tiene que ver precisamente cuando quede un beneficio que no está comprendido dentro de su remuneración, para eso le pagan, no, ¿verdad? Para andar mandando al mandadero. Entonces, este tema es precisamente una de las faltas graves, el cohecho. Otra falta grave que también contempla nuestra Ley General de Responsabilidades es el peculado, que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación por sí o para las personas que refiere el artículo mismo, de acuerdo a los recursos públicos, materiales, humanos y además también financieros sin fundamento jurídico alguno de la norma aplicable. O sea, aquel que haciéndose valer de todo ese poder que tiene, de todas esas funciones que tiene, ante ahí de autorizador de actos para usos precisamente ilícitos, ya sean materiales, les presto, de que al cabo es mía la máquina, yo soy el director de las obras públicas, le presto la máquina aquí a una amiguis que agarré para que vaya y limpie todos sus terrenos, ¿verdad? Estoy haciendo uso de recursos materiales que no me pertenecen, que no son míos, ¿verdad? Pero bien, somos bien acomedidos, que al cabo. Tenemos precisamente, además de ese, tenemos también desvío de recursos públicos. Entonces ya hemos cohecho, ya hemos peculado. Y ahora estamos en el desvío de recursos públicos. Que autorice o licite o realice actos para los cuales se haga un desvío de recursos. No solamente billetitos, sino también materiales. Materiales como puede ser y humanos y financieros que vayan en contra precisamente de las normas aplicables. Ese también es otro tema que tiene que ver con el tema de el desvío de recursos. Tenemos otro que es la autorización indebida de información, utilización indebida de información del servidor público, que la use para sí o para otras personas, de acuerdo que tenga que ver con bienes inmuebles, muebles, valores y que puedan incrementar su valor incluso entre una situación privilegiada, es decir, que utilice información, eso es del comité, que ya saben cuánto, quién va a ganar y todas esas cositas, y vayan y digan quién va a ganar y que vayan y pidan, en fin, ¿cierto? ¿Cuántos llevamos? 4, muy bien, perfectamente bien contestada. Entonces, tenemos que de acuerdo a todos estos, se requiere también para, pues esta última que hemos hecho de información privilegiada, se considera información privilegiada que es servidor público que la obtenga de acuerdo a sus funciones, porque esa información no es del dominio público. Esa restricción también se encuentra prevista precisamente en ese artículo 55 de nuestra propia Ley General de Responsabilidades de los servidores públicos. Abuso de funciones, que es otra también de las faltas graves. Abuso de funciones, que ejerza atribuciones que no contengan conferidas en ninguna ley, en ningún lineamiento, para realizar, inducir actos o omisiones arbitrarios y generar beneficios para sí o para las personas que puedan tener relación con estos. ¿Qué tal, Con esa solo les sigo. Aquí está la más buena, digo, a mí la que más me gusta. Conflicto de interés del servidor público que intervenga por motivo de su encargo, porque somos bien acomedidos, que intervengan por motivos de su encargo o comisión de cualquier forma en la atención, tramitación, resolución de algún asunto en el que se pueda tener un conflicto de interés o impedimento legal. Es decir, que con ese conocimiento que ya tenemos, aún así, participemos. En este caso, será obligación del jefe inmediato determinar y comunicar al servidor público en no más tardar 48 horas que efectivamente el asunto en cuestión ha sido posible de poder detectarse, en este caso, el conflicto de interés. Después de este brevario cultural, vamos a continuar. Bueno, ya les dije cuáles eran algunos de las faltas graves, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestra exposición para poder ir cerrando, que es importante que podamos ir haciendo un cierre. Ya vimos el juicio de nulidad. Ay, este cuadro que me quedó muy feo.
pero aquí está el tema de apelación para seguir en el asunto que ya veníamos nosotros de cuando ya llevamos a cabo, en este caso, un procedimiento de responsabilidad, cuáles son las posibles opciones que tiene en este sentido. Ahora sí que el, ¿cómo se puede decir? El servidor público o el particular, si estamos hablando de una persona moral, para que pueda llevar a cabo, ahora sí que alguna defensa, por decirlo de esta forma, ¿no? Tenemos también que la apelación forma parte de los procedimientos de las faltas graves o de particulares, que puede proceder cuanto a alguna resolución que se imponga por la comisión de una de las faltas que ya hemos platicado y que por parte de los presuntos infractores o infractoras puedan llevar a cabo este propio o hacer uso de este propio recurso. Obviamente aquí viene si apela, no apela, aquí viene si se desecha, se desahoga la prevención o no, si hay una prevención, si se da vista a las partes, si se estudia, y en este caso si la decisión confirma, modifica o revoca, tiene derecho al amparo y ordena obviamente a la autoridad. Ay Dios, ya me pasé. Aquí vamos, sí, aquí vamos. Tenemos también el otro que es el recurso de revisión, que es otro también juicio que se puede exceder, que también previene en este caso para informarse contra alguna resolución de nulidad por alguna falta no grave. Si se fijan, en el caso de apelaciones por graves y en el de revisión, aquí mismo me lo está diciendo, es por tema de una falta no grave. En este caso también aquí viene cuál es el procedimiento en cada uno de ellos. Y bueno, aquí está el procedimiento de ejecución de sanciones, que es por demás, ahora sí que el padre de toda la Ley General de Responsabilidades. La ejecución de las sanciones se encuentran reguladas en este articulado que ustedes ya pueden señalar aquí, y obviamente son las servidoras públicas que si hubiesen impuesto sanciones destitución y se notificará a la titular del ente público, ¿Cómo puede ejecutarse una sanción por una falta administrativa? Pues obviamente se prevé que el tribunal primero pues notifique, ¿no? Que efectivamente existe ya, en este caso, la ejecución de una sanción. En este caso, pues se tendrá que ver si es una sanción económica, una indemnización por daños, para poder hacer esta notificación y poder fincar en su caso si es que existe un crédito fiscal o en su caso poder hacerlo si todavía pertenece el servidor o servidora público al ente. ¿Cómo puede ejecutarse? En las que determinan no responsabilidad. Ya vimos la responsabilidad. Ahora, la no responsabilidad por regular la ejecución precisamente, y obviamente se va a dar aviso, en este caso, a la Contraloría, o si es el caso de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, para que se pueda ordenar la restitución inmediata si es que fue suspendido o suspendida la servidora o servidora pública y poder dar por concluido el procedimiento. Tenemos también que hay prevención al sistema de responsabilidades y ese, les decía yo hace un momento, debería de ser nuestro primer tema en lugar de hablar siempre de responsabilidad de los servidores públicos, porque cuando hablamos de responsabilidad de los servidores públicos, pues inmediatamente ya estamos dando por hecho que todas las cosas las hacemos mal. Pero en ese sentido, pues también tenemos prevención a ese sistema de responsabilidades y obviamente tenemos nosotros que tomar en cuenta que el Sistema Nacional Anticorrupción fue creado precisamente para tener esa coordinación con todas esas áreas de las que ya hemos platicado, con todas esas instituciones de las que hemos venido hablando, para poder combatir precisamente la corrupción. Y obviamente que en lugar de que se lleven a cabo responsabilidades administrativas, fluya la información de manera correcta y de esa manera tener nosotros conocimiento claro de las acciones que llevamos a cabo. Obviamente la ley general también cuenta con un área de prevención y es un eslabón importante para poder llevar a cabo acciones que prevengan de manera transversal con el objeto de reducir y evitar también esas faltas administrativas de los servidores públicos. Incluso este tipo de capacitaciones que les brindan los entes públicos a los funcionarios, por supuesto que también tiene que ver con un tema de prevención y tiene que ver con información con la que deben de contar de manera fundamental los propios servidores públicos. En ese sentido, el que se puedan revisar esos mecanismos ante los propios órganos internos de control, ante las propias secretarías, para poder observar, para poder revisar si cada uno de nosotros está llevando su desempeño, su trabajo, acorde a las facultades y a las obligaciones que tenemos, precisamente también es un acto de prevención.
Y de acuerdo precisamente con esas acciones que deben llevarse a cabo, también es importante generar un diagnóstico, y ese diagnóstico que tenga que ver con las responsabilidades administrativas a las que estamos obligados a hacer. En una ocasión, voy a cortar un poquito aquí, en un ente público del cual no voy a decir su nombre, pues estaban cuatro asistentes de manera, obviamente, en una herradura a la entrada de una X oficina. Y decía la chica que de acuerdo a una de las chicas que de acuerdo al manual de organización, únicamente ella tenía la obligación de recibir un oficio, ponerle el sello. Ese era su trabajo. Decía la segunda que ella agarraba ese oficio, le daba entrada, lo capturaba en un sistema y lo tenía que capturar nada más. La que seguía, que era la tercera, ella su único trabajo era bajar la captura y enviarla al área competente. Y la cuarta de las chicas que estaban en la herradura decía que su única función, de acuerdo al manual precisamente del ente público X, su función era ver que las otras tres hicieran ese trabajo. Entonces, imagínense si nosotros estamos ante ese entramado, entonces, ¿cuáles son nuestras obligaciones? ¿Cuáles son nuestras funciones? ¿Cuáles son nuestros derechos? Porque también tenemos deberes como servidores públicos. Entonces, continuando con este tema, esta me quedó muy fea también, pero bueno, hablamos un poquito también de la responsabilidad penal en materia precisamente de lo que hoy nos ocupa. Cuando se hace esa reforma de la que ya hablábamos hace ya un rato, que se determinan precisamente algún tema, si ustedes se dan cuenta, nosotros hablamos del enriquecimiento ilícito y decíamos que también era un acto en el cual se podrían llevar a cabo una revisión por parte del ente público. Y yo les invito también que aquí hagamos un pequeño espacio en el tema de nuestras declaraciones patrimoniales. Es decir, este espacio tiene que ver con nuestra evolución patrimonial para poder determinar efectivamente esta responsabilidad penal. Como todos ustedes saben, también cuando se crea el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, pues se crea lo que sería un sistema que aglutinaría a todos, ahora sí que, pues los servidores públicos para poder tener nuestras declaraciones patrimoniales en una sola plataforma. Está todavía en construcción ese tema y bueno, no se ha concluido. Pero es importante que también como parte de nuestras responsabilidades administrativas sepamos que debemos de entregar nuestra declaración patrimonial año con año para poder generar el órgano interno de control, en este caso una revisión, si es que estamos incurriendo, en este caso nosotros, pues en un enriquecimiento ilícito. Esta evolución patrimonial que tiene que ver también con la declaración patrimonial, la declaración de intereses y obviamente la declaración fiscal, pues que ya sabemos que va al SAT y el resto pues están integrados precisamente en ese sistema del que veníamos platicando, que es una plataforma nacional que pues ha estado ahora sí que en avances. No sé si algunos, por ejemplo, aquí Declaranet, algunos llevan en otro tema, se llevan ahora SIJA, o sea, dependiendo el ente también, no todos están en Declaranet, entonces es nuestra obligación, una responsabilidad administrativa presentar precisamente esta declaración de evolución patrimonial para que se pueda determinar si es que estamos incurriendo en un enriquecimiento ilícito. Obviamente también con esta evolución patrimonial o con esta declaración que nosotros presentamos, también estamos pues ahora sí que coadyuvando de ese tema que también conversábamos acerca de la prevención, el control, la detección, sanción y disuasión de faltas administrativas o posibles hechos de corrupción en los que podamos incurrir. Es importante también que ese sistema de declaración o de intereses tenga que ver también con un llenado pues correcto de las cosas. Si yo el año pasado compré una camioneta pick-up blanca, no sé, modelo 2016, y cuando estoy llenando mi declaración patrimonial resulta que no me acuerdo del año y no me acuerdo si es blanca o roja y no me acuerdo también porque son muchas coincidencias, ¿no? Nomás le pongo camioneta, tendría que ser también una declaración, ahora sí que contenga datos correctos. Voy a declarar también si tengo cónyuge, los bienes que podamos tener posiblemente producto de alguna situación, en este caso que nos hayamos casado por bienes mancomunados, por supuesto que sí, también los debo poner en mi evolución
en mi declaración patrimonial. Debemos también pensar que esas posiciones, en este caso, de acuerdo a como nosotros venimos trabajando nuestra propia declaración patrimonial, tienen que coincidir con el año que sigue. Es decir, yo cuando hago mi declaración patrimonial para tenerla llena, más tardar el 31 de mayo, debo de pensar que debe ser del año anterior, no de lo que generé a partir de ese 31 de mayo de este año en la que estoy declarando. Porque muchas veces decimos, ay, estoy en ceros, y el año pasado tenía 3 casas, 5 carros y no sé qué tantas cosas, ¿no? Bien. Entonces, Maestra, hay una preguntita. Sí. Dice, ¿cómo saber si lo declarado es correcto y cómo se define su revisión? Mira, las revisiones que se hacen de acuerdo a los órganos internos de control, una vez que se concluye, precisamente debe ser con la declaración inmediata anterior. Es decir, con la inmediata anterior, el órgano interno de control revisa que efectivamente, de acuerdo a las revisiones administrativas, lo que estás declarando pues vaya acorde. Ahora sí que la responsabilidad que después se encuentren que no declaraste una cuenta, que no declaraste algún vehículo, pues tendrá que ser objeto también parte de las investigaciones que revisa el órgano interno de control. Por ejemplo, para que sepamos que el carro es mío, debo tener una factura, pero aún así puedo tener un carro que es mío con una carta factura, pero puede ser que esté pagando yo un crédito. Entonces, ahí en la declaración debo de señalar precisamente cada una de estas condiciones. Los órganos internos de control de cada ente, permítanme, los órganos internos de control de cada ente revisan precisamente esa evolución patrimonial, pero de acuerdo con los elementos que tienen, que son precisamente los de la inmediata anterior. Disculpe, Viviana, a sus órdenes. Ok, me pregunta esa misma chica que si se puede comparar la información contenida entre sistemas. Dependiendo de qué sistemas estemos hablando. Por ejemplo, muchos estamos utilizando Declaranet, pero hay otros entes que están utilizando otros sistemas que son propios de su ente en virtud de que todavía no está terminada la plataforma nacional para todos colgarnos de esa plataforma nacional. Entonces, también depende del sistema que estés utilizando. Pero los órganos internos de control revisan las evoluciones patrimoniales de acuerdo a las que tienen del año inmediato anterior, porque esos son sus elementos. Perdón, continuamos. Entonces, estamos hablando que el objeto de las responsabilidades penales en materia anticorrupción tienen que ver también con esa eficacia de ese sistema de responsabilidades, porque tiene que ver también con un tema de derecho. Los órganos facultados para garantizar, en este caso, cualquier sujeto que contenga, en este caso, pues algún tema que tenga que ver con el Código Penal, que tenga que ver como resultado de un objetivo, de una investigación de responsabilidades administrativas y que sea producto de un posible hecho de corrupción, pues tendremos que denunciarlo ante la propia Fiscalía especializada en el combate a la corrupción, precisamente. Los delitos contenidos por hechos de corrupción y que también son contemplados precisamente ante el propio Código Penal, pues tiene que ver con ejercer funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posesión legítima o sin satisfacer los requisitos legales, que se da, casi no se da, ¿verdad? Cuando se continúe ejerciendo funciones de un empleo, cargo o comisión después de ser revocado. Si yo ya ni pertenezco al ente, yo ya ni soy el director del agua, yo ya ni estoy ahí y sigo ejerciendo esas funciones, sigo generando cualquier cuestión al caso, o cuando he sido suspendido, destituido, que quiero continuar en ese mismo trabajo, o sea, claro que no, si ya no pertenezco al ente, no puedo generar esas mismas funciones o atribuciones. Tenemos también que cuando teniendo conocimiento, por razón precisamente ese empleo, cargo o comisión, pueda resultar afectado algún patrimonio de cualquier entidad. Entonces, por precisamente estar nosotros ya sabiendo que ya no pertenecemos a ese cargo o comisión y aún así todavía generar esas acciones. Cuando por sí o por interpósita persona sustraiga, que casi tampoco pasa, oculte, utilice información o documentación que se encuentra bajo mi custodia. Es nuestro deber también, dentro de las responsabilidades administrativas, cuando concluimos un cargo o comisión, generar una entrega-recepción. Y no me vayan a salir con que los documentos que generaron son míos y que yo me los voy a llevar y que yo hice los oficios y que no sé qué. No. Cuando nosotros aceptamos un cargo o comisión, desde el momento que lo aceptamos, vuelvo a insistir, estamos generando nosotros ya, a partir de ese momento, cualquier documentación, cualquier archivo, ya lo estamos generando dentro de esa responsabilidad. Entonces, es nuestro deber poder dejar la información
de manera acorde a lo relacionado y también llevar a cabo información y documentación en una entrega-recepción de manera clara, de manera física, de manera digital, incluso ante testigos precisamente de que la comisión de nuestro encargo ha concluido y que de la comisión de nuestro encargo que ha concluido por cualquiera de las situaciones, si fue una conclusión legal, si fue una conclusión de una suspensión, si fue una conclusión de una destitución, entonces dejar la información para la cual nosotros fuimos nombrados, contratados. Por lo tanto, si nosotros sustraímos, destruimos, que no queremos dejar nada, utilicemos ilícitamente información o documentación que precisamente fue de esa situación para otras situaciones, como para poder llevar a cabo alguna cuestión de algún ilícito, estaremos precisamente incurriendo en esa situación. Tenemos también que el abuso de autoridad, que es altamente de lo que ya veníamos platicando, se comete también cuando la funcionaria o funcionario pide auxilio, se solicita empleo para impedir que se ejecute una ley, obviamente un decreto, un reglamento, un impuesto o una resolución judicial. También cuando se retarde o se niegue a algún particular la protección de un servicio que tenga una obligación de otorgarle o que impida la presentación o el curso de una solicitud indebidamente. Quiere decir que también en ese caso estamos haciendo abuso de nuestras funciones, estamos haciendo abuso de autoridad. Cuando bajo cualquier pretexto, o sea, cualquier pretexto, aunque sea el de oscuridad o silencio de la ley, recordemos que la Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos castiga tanto la acción como la propia omisión. Esto significa que tanto la acción como la omisión están siendo, ahora sí que, observados por esta Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Cuando la persona responsable de una fuerza pública o peritaje requerido legalmente por una autoridad competente preste auxilio, se niega a dárselo o se lo retrasa injustificadamente. Cuando estando precisamente encargado de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de una sanción o de privación de la libertad, de instituciones de reinserción social y de custodia, rehabilitación de menores, que tenga que ver con cada uno de estos temas penales, sin dar parte del hecho a ninguna autoridad, se estuviese en este caso girando por una orden por una autoridad competente, o sea, que no cumpla con estas acciones, estamos precisamente haciendo un abuso de autoridad. Cuando tenga conocimiento de la privación ilegal, y no la denuncie de inmediato a la autoridad, también estamos incurriendo. Cuando se haga que se entreguen fondos o valores que no se hayan confiado o se disponga de ellos, también estamos generando un abuso. Cuando el servidor, teniendo conocimientos de situaciones que van en contra y que se encuentren de cualquier persona que ha sido inhabilitada y le genere esa opción también. Cuando se otorgue identificaciones que se acredite como integrante de un servicio público que no desempeña. Déjame te hago esta credencial para cuando vayas allá al consulado tener tu visa te puede valer, mira, te voy a hacer una porque somos compas. Estamos también haciendo un abuso de una función. Cuando se omite realizar un registro de inmediato de la detención correspondiente, que se falsea algún reporte administrativo, también estamos generando un abuso. ¿Qué es la coalición? Este es muy importante que nosotros no perdamos de vista. La coalición de servidores públicos. Cuando todos estamos metidos en una sola olla, por no decir otra cosa, consiste en aquellos servidores públicos que andan ahí muy asociados para medidas contrarias a la ley, cuando andan ahí muy participativos para alguna finalidad común que les va a llevar a cabo, de cualquier situación, de cualquier beneficio para ellos o para terceros, precisamente cuando en contra de cuando en contra de todo derecho constitucional, hagan uso también de ese término. El uso ilícito de atribuciones y facultades, todo aquello que se otorgue, ahora sí que contrario precisamente a la ley, aquí les dejé lo del Código Fiscal, y obviamente la concusión, el delito de servidor público con carácter tal impuesto, alguna contribución, recargo, renta, rédito, salario, o monumento que exija por medio de otro dinero o valores. Hasta aquí es el tema precisamente de las faltas administrativas graves. Quiero cerrar con un tema que considero también importante, si me permite el maestro Luis.
Cuando nosotros somos servidores o servidoras públicos de cualquier ente, sea el que sea, pongan ustedes el ente que sea. Antes de responder la pregunta que me faltó de don Iván Torres, antes de responder esa pregunta, sean servidores públicos del ente X, del que sea, no le vamos a poner nombre. Cuando nosotros estamos hablando precisamente de ese tema, estamos hablando que cuando nosotros decidimos ser servidores públicos, pues obviamente íbamos a dar prioridad a cada uno de esos temas, ¿no? A cada uno de esos trabajos. Sin embargo, la propia Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos nos dice, oye, pues es que no solamente les vamos a castigar la acción, sino también les vamos a castigar la omisión. Ah, caray, entonces por no hacer lo que debo hacer. Entonces, fíjense ustedes cómo no nada más nos está castigando esta propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, la acción, sino también la omisión. Ah, dejaste de hacer esto que debías hacer. Entonces, también es una falta administrativa. ¿Por qué? Por no hacer lo que tenías que hacer. En ese sentido, de acuerdo a este análisis precisamente pues dogmático de las faltas administrativas, aplicando cada una de estas, así como ese análisis del que estamos hablando, el que se castigue esa omisión, es decir, lo que dejamos de hacer, que no estamos haciendo nuestra chamba para la cual nos están pagando cada quincena, es importante tomar en cuenta que el bien jurídico tutelado por la norma, pues obviamente pues también pone en peligro otros supuestos que requieren precisamente nuestra atención. ¿Cómo cuáles supuestos van a decir ustedes? Pues también el dejar de hacer nuestro trabajo quiere decir que estamos dilando, ¿sí? Estamos generando una dilación en cada uno de los procesos que nosotros llevamos a cabo. Por ejemplo, si nosotros estamos en la unidad de la tesorería, donde se emiten los requerimientos de pago para la recaudación y tenemos 50,000 requerimientos por emitir y mi único trabajo es imprimirlos, ya ni siquiera es hacerlos, imprimirlos, y ya tengo 50,000 en la línea y no he impreso ninguna, yo estoy dilando en este caso el trabajo de otro funcionario público que además los va a firmar, que además los va a sellar, que además los va a emitir, que además los va a notificar, que además les va a dar un seguimiento para que efectivamente se continúe con el proceso de cada una de las obligaciones que tienen las áreas. Es importante no perder de vista que entonces nuestra Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos está hablando también tanto precisamente de la acción como de la omisión. En ese sentido, pues, nos encontramos nosotros siendo no solamente observados por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sino también siendo observados por lo que no hacemos, por esta propia Ley de Responsabilidades Administrativas. Y en ese mismo tema de esa omisión que nosotros podemos generar, no podemos también perder de vista que de ese análisis que se da de esa Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos es el entramaje de poder llevar a cabo ese trabajo, esa acción, llevar a cabo ese trabajo con estricto apego a la propia norma jurídica. Y ahora más, también con estricto apego y restricto, mejor diría, a los derechos humanos fundamentales de cualquier persona servidora pública o particular, que tiene que ver primeramente con el interés colectivo que con el particular, de acuerdo a los procedimientos que nosotros llevamos a cabo dentro del propio procedimiento de responsabilidad de los servidores públicos. Es necesario también llevar a cabo una revisión importante de cada una de las acciones que nosotros tenemos para poder también ver cuál es el clamor de la sociedad en ese sentido. Es decir, estoy cumpliendo con mi responsabilidad, hasta dónde empieza la mía, hasta dónde concluye la mía, para que inicie precisamente la responsabilidad de otro de los servidores o servidoras públicos. Tampoco podemos dejar de lado el que toda este andamiaje de ley pues tiene con sí, ahora sí que otras normas jurídicas, como no podemos olvidar la propia Constitución local, la propia Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, tampoco podemos olvidar la Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupción, la estatal, obviamente, la ley orgánica de la propia Fiscalía General del Estado, la ley orgánica en este caso, que son también el marco normativo de todo este andamiaje de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativo, también tener que ver con la propia legislación de los órganos internos de control y que obviamente esta ley es de observancia general para toda la República y tiene pues como objeto ver, revisar, distribuir competencias entre los entes que pertenecen precisamente a este sistema y establecer esas responsabilidades administrativas, así como las obligaciones de las que todos somos objeto, las sanciones aplicables, los actos u omisiones en los que podemos incurrir y que corresponde también estas faltas administrativas, incluso algunos particulares. No podemos dejar de lado que la propia Constitución General, en este caso la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pues nos dice quiénes somos los servidores públicos y que por lo tanto no somos ajenos precisamente a nada de cada uno de ellos. Yo dejaría mi participación hasta aquí y nada más voy a contestar la pregunta del señor Iván Torres. Cuando hablabas, Iván, de la fianza de fidelidad, pues es un mecanismo que contempla precisamente tu estado, pero me preguntabas de mi opinión acerca de esta fianza. Esta fianza obviamente pues tiene que ver con el patrimonio de cada uno de los entes que participan, en este caso hablando de entes privados, que participan en alguna adjudicación, en alguna licitación. Desde mi punto de vista, esta fianza, que es un mecanismo, obviamente, dentro precisamente de la normativa, tiene que ver también con un mecanismo también de acción. ¿Para qué? Para poder, en este caso, pues acceder a aquellas conductas ilícitas por parte de algún empleado, como tema de robo, fraude, abuso de confianza, en fin. Pero también tiene que ver con un tema de una acción al interior precisamente de cada uno de los comités en los que se participa, lo cual lo considero muy buen mecanismo y que ojalá pues el resto de los estados también puedan aplicarlo. De mi parte, maestro Luis, compañera Viviana, sería todo. No sé si dejamos un espacio para algunas preguntas y me gustaría proyectar también el caso de un pequeño repaso que dejé en unas preguntas aquí. Adelante, maestra, sin problema. Que incluso ya me imagino que también se las han de ver compartido. En plataforma. Ajá, aquí tiene que ver con la responsabilidad administrativa, tiene que ver con un sistema de responsabilidades, el sistema normativo de la responsabilidad administrativa, los sujetos precisamente de los que venimos hablando de la responsabilidad administrativa, las etapas que conforman cada uno de estos procedimientos y obviamente el tema que consideré que tendría que ser de mucho, ahora sí que de mucho estudio, que es el tema de la denuncia. No solamente la denuncia de cualquier ciudadano, la denuncia de un servidor público, la denuncia que lleva a cabo por conductos, por motivos, en este caso de autoría de los entes fiscalizadores y obviamente las investigaciones de cada uno de estos temas y de cómo procede o no procede la denuncia, porque muchas veces también se da el caso de que, ay, no procedió la denuncia, yo presenté todo y se hacen hasta escándalos mediáticos, pero pues la propia ley también nos da un pormenor de cómo debe estar integrada de acuerdo al artículo 93 la propia denuncia. Y finalmente, el Sistema Nacional Anticorrupción, que también nace estas responsabilidades administrativas y este procedimiento de cómo se logra con este sistema el poder llevar a cabo este andamiaje de combatir la corrupción, cómo están inmiscuidos, en este caso, los órganos internos de control y que obviamente la periodicidad se debe evaluar a todos estos órganos internos de control y obviamente la Plataforma Nacional Anticorrupción, que estábamos hablando de las declaraciones patrimoniales, pues aún no ha concluido precisamente. Pues de mi parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Yo estoy a la orden. Sí, maestra, hay unas preguntitas. Sí, claro. Ok, preguntan si los bienes que tienen los adquiriste cuando no eras servidor público, ¿tienen derecho a revisarte la evaluación patrimonial? Mira, cuando haces tu primera declaración patrimonial como servidor público, así los hayas adquirido, tú los dejas sentados precisamente. Obviamente empieza a correr desde ahí. Hay un tema recurrente cuando dices, es que yo pertenecía al ayuntamiento también y luego pertenecí
al Poder Ejecutivo, ¿voy a declarar o no voy a declarar los pasados? Tú empiezas a hacer tu declaración patrimonial a partir precisamente de ahí, pero estás haciendo una declaración o devolución patrimonial conteniendo cada uno de los bienes que incluso tú ya tenías antes de ser servidor público. Maestra, una más, pero esta es de mi cosecha. ¿Sí? Échale. ¿Qué opinas relacionado con los avances de los sistemas locales anticorrupción a nivel nacional? Bien, mira, maestro, yo creo que todos los entes que recibimos recursos públicos, le echamos muchas ganas a todo el trabajo de cada una de las acciones que hacemos. Pero tenemos que darnos cuenta que estamos así, que estamos entrelazados y que los avances, si uno da un pasito, el otro también lo tiene que dar. Si el otro da otro paso, el otro también lo tiene que dar. Y creo que esa ha sido parte de la falta de la consolidación de los sistemas estatales anticorrupción. El que podamos generar esos pequeños pasos cada uno de nosotros. En ese sentido, para mí han sido avances, pero han sido muy pocos. Ok, maestra, y otra preguntita. Claro. Preguntan, ¿a un servidor público cuándo se puede sancionar por daño patrimonial? Mira, en el caso del tema del daño patrimonial, pues si hacemos una evaluación del caso precisamente de tu evolución patrimonial que estás presentando o estás hablando de un daño patrimonial cuando tú perteneces a un ente y de acuerdo a una acción que generaste, estás tú dañando en este caso a tu propio ente por alguna situación, pues tiene que ver, y lo mismo para todo, tiene que ver con una investigación que se te determine que efectivamente hubo daño patrimonial y que de esa manera se imponga la sanción correspondiente. Por último, no sé si haya alguna duda más al respecto para ya poder concluir con este módulo, con este tema. Nos esperamos un segundito, maestra, nada más para ver si Sí, hay claro, con dudas. mucho gusto. Y sí, Beatriz Tejeda comenta que si va a haber constancias, efectivamente sí va a haber constancias para cada uno de los participantes, se les harán llegar a sus correos que ya se tienen registrados. Aquí, ¿alguien más quiere compartir? Les recomiendo que puedan revisar, está en línea. Ley General de Responsabilidades Administrativas comentada, está bastante interesante, está pues ahora sí que con varios ejemplos los cuales pueden acceder a ella y obviamente pues ya con las modificaciones que ha venido teniendo también la Ley General, que han sido pues muy pocas, pero ha tenido ya algunas modificaciones, algunos de los articulados, podemos generar algunas consultas. Es de José Gerardo Chávez Sánchez, esta ley general, estos comentarios, perdón, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La escribió ya hace algún ratito, obviamente data del 2019. Ha habido pues ya algunas reformas, como le he señalado a la ley, pero finalmente los comentarios de cada uno de los artículos han sido bastante acertados y pues los comentarios también de la propia ley nos permiten que no sea tan aburrida. Adelante, María Isabel, a tus órdenes. Gracias. Bueno, es sobre las dudas que están teniendo en el chat sobre el material, para informarles que el material se va a cargar en una plataforma. El acceso se les va a estar enviando vía correo con un usuario y contraseña, en donde podrán disponer del material y consultar igual la sesión del día de hoy. Gracias. Les envié también unas preguntas adicionales para, si tienen oportunidad de compartirlas, también estoy a la orden. Sí, claro que sí, las cargaremos el día de hoy a la plataforma y les mandaremos también como las instrucciones para saber cómo usar la misma. Gracias. Ok, adelante, Jorge. Gracias, María Isabel. Levantó la mano Jorge. Sí. Creo que ya tiene acceso al micrófono, ¿eh? Adelante, Jorge. O Norma Isela también ya tiene acceso al micrófono. Norma, si gusta, adelante. No, perdón, lo levanté por error, perdón. Nada más quedamos en espera de que nos den acceso, por favor, porque no alcanzamos el inicio y y se los agradecemos y muy completa y excelente expositor, gracias.
Gracias, Norma, bonito día. Jorge, ¿ya tendrás acceso? Ya no veo a Jorge. No sé, licenciada María, si hay algún aviso que quieran dar para las siguientes ponencias, para ya prácticamente concluir. De mi parte sería todo y pues agradecer a la expositora del día de hoy. Muchísimas gracias. Creo que todos disfrutamos mucho la sesión del día de hoy. Gracias a ustedes, que tengan una excelente tarde y pues yo quedo a sus órdenes. Le voy a dejar aquí con el maestro Luis mi correo electrónico por si alguien en lo particular desea generar alguna pregunta que podamos conversar. Con mucho gusto estoy a la orden. Que tengan una bonita tarde. Muchísimas Gracias gracias. igualmente. Maestra Yandira, antes que te vayas, por favor, darles la invitación para tu siguiente ponencia del jueves próximo. Perfecto. Nos vemos el jueves en Derecho de Acceso a la Información, que estaríamos platicando con ustedes en punto de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Y nos vamos a ver por ahí con los temas precisamente con este derecho humano, que es el derecho al acceso a la información pública. Y tenemos a tocar un tema importante, la protección de los datos personales de los servidores públicos. Y ahí los esperamos. Los esperamos el jueves. Gracias, buenas tardes. Gracias, que pasen muy buenas tardes y provecho a todos. Saludos. Saludos.